Hoy toca hablar del tema de el arbitraje. Vamos a ver la siguiente forma de solucionar un conflicto, que es el arbitraje. ¿Qué ocurre con nueva forma de solucionar el conflicto? Pues vamos a realizar nuestro ejercicio como lo hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a ver qué quiere decir esta palabra, arbitraje, y de ahí partimos a la estructura lógica formal que puede tener nuestra forma de solución de conflictos. Yo les pregunto a ustedes, ¿el verbo arbitrar a qué les sabe o a qué les suena? ¿A mediar, profe? A ver, ¿por qué mediar? Para que no haya un conflicto entre las partes. Ok, pero si es mediar, entonces, ¿qué diferencia tendría con la forma anterior que ya vimos? A ver, Sandra, te escucho. Bueno, a mí arbitrar, pues obviamente lo asocio con el deporte de arbitraje y pues de alguna manera sabemos que el árbitro pues tiene autoridad para imponer, más sin embargo pues el conflicto podríamos decir en este deporte pues está entre los jugadores, sin embargo este ya tiene una autoridad. Ok, ahí tenemos una característica. Dice Sandra, pues yo veo que en el deporte hay un árbitro. ¿Estamos de acuerdo? Y un árbitro es ese tercero que no tienen disputa ningún interés, ¿o sí? Reina, ¿la escucho? Sí, bueno, en mi caso yo consideraría lo mismo, ¿no? La intervención de un tercero, en este caso llamado árbitro, que ayuda a las partes del conflicto a resolver el problema. Sin embargo, yo consideraría que la diferencia que puede existir entre la figura anterior y esta es que pues el árbitro ya puede decidir, ¿no? O sea, tomar una decisión respecto al problema, o sea, dar una solución, mientras que en el anterior pues veíamos que la solución la proponían las partes involucradas en el conflicto. Bueno, en la mediación sí propone una solución, pero las partes tienen libertad de acatarla o no. Y me parece muy adecuado esto que usted está diciendo. ¿Su nombre completo cuál es? Jimena Reina Velázquez. Jimena Reina Velázquez. Lo que nos dice la señorita Jimena es muy acertado. Cuando yo veo un árbitro, pues el árbitro da una decisión y no les pregunta a los equipos de fútbol si están de acuerdo con ella. Pues sí. Entonces, pues sí nos parece adecuado, o por lo menos a mí me parece adecuado, que cuando hablemos de un árbitro, pues obviamente estemos hablando de un tercero. Y este tercero, como también ya señalaron ustedes, pues no tiene interés en lo que se está discutiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, cuando yo veo una contienda de box, pues siempre hay un tercero arriba, ¿no? En el cuadrilátero, ¿o no? ¿Y ese tercero quién es? El referee. El referee, que para fines de nuestro ejemplo, ¿cómo le llamamos? ¿Árbitro? El árbitro. ¿Y qué se encarga de hacer él? ¿Él se agarra golpes con alguno de los otros dos? ¿Qué se encarga de ver qué pasa?
Dime, Axel. Cuando la situación se está, por ejemplo, en el box tornando un poco fuera de control, que ya se están pegando de más o así, él impone un control o un alto para que no se siga tomando esa acción. Empieza a dirigir el debate, no permite que haya golpes bajos, como acabo de decir. ¿Y qué más ve, qué más hace este árbitro? Dime, Marcos. También impone una sanción. Si da un mal golpe o hace alguna acción indebida, le puede restar puntos al peleador en cuestión. Fíjense, entonces, durante el combate, iba diciendo, a ver, ya te llamé la atención y no entiendes. Oye, esto ya te dije que no es así, pero él señala que no es así porque él quiere o porque ya está establecido en un reglamento. Porque así dice el reglamento. Así dice el reglamento. ¿Y qué otra función hace? Muy importante. Cuando acaba la contienda, ¿qué más hace el árbitro? Dice Anunciar el ganador. Declara quién fue el ganador. ¿Están de acuerdo? Emite, vamos a llamarlo así, una resolución. Entonces aquí vamos a tener características muy distintas de lo que tuvimos en nuestra figura anterior. Es decir, si bien seguimos hablando de un tercero, este tercero ya su función es muy diversa a la de un conciliador o la de un mediador. Entonces necesitamos entender bien cómo se mueve nuestro nuevo procedimiento, esta nueva circunstancia que aparece. Para ello hay que ver las nuevas características. Pensemos lo siguiente. Señorita Sandra Daniela, usted y yo vamos a tener un conflicto intersubjetivo de intereses. Muy bien. Yo tengo una pretensión, dame tu celular, ¿cuál será su resistencia? No, no se lo quiero dar. No te doy el celular. Muy bien, ni yo quiero desistirme, ni Sandra quiere allanarse. No podemos hacer una transacción porque ni uno ni otro pretende ceder nada. Muy bien. Jimena, de manera espontánea, intentó conciliarnos. Y yo no acepté su conciliación. ¿Están de acuerdo? Pero posteriormente, con el firme propósito de solucionar nuestro problema, Sandra y yo acudimos con Alejandro para que funja como conciliador, a petición expresa de ambas partes. Alejandro tampoco logró avenir nuestros intereses para llegar a un punto común. Por lo tanto, le pedimos a Jonathan que funja como un mediador. Ahora, Jonathan sí puede darnos una serie de propuestas de solución que de igual modo no fueron aceptadas por Sandra ni por mí. ¿Estamos? Bueno, pero seguimos con este problema. Sandra, yo tengo mi pretensión y usted tiene su resistencia y no podemos solucionar. Entonces, vean qué ocurre. Yo le voy a decir a Sandra, señorita Sandra, usted conoce a los compañeros que están aquí en el aula virtual con nosotros, a los que tienen prendida su cámara, porque los otros, pues, es una pantalla negra, quién sabe quiénes sean. Pero de los otros, ¿conoce alguno de ellos? Sí, me parece que sí. ¿En quién confía usted? En Jonathan. Jonathan Sabot, pero Jonathan ya fungió previamente con nosotros. ¿En quién confía? En Axel Padilla.
Axel Padilla. Déjenme lo busco porque no lo veo. ¿Está por aquí Axel Padilla? Aquí estoy, profe. Ya lo vi. Axel. Yo le voy a decir, bueno, pues me parece que también es muy buen muchacho. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sabe? ¿Le parece a usted? Porque seguimos con nuestro conflicto y yo quiero resolver. Me imagino que usted también, porque pues a nadie le gusta vivir con conflicto. ¿Le parece a usted bien si sometemos nuestro conflicto con Axel? Sí, me parece bien. Pero vamos a hacer esto para que no se haga chisme. Si no, el procedimiento se puede volver tedioso. ¿Qué le parece si en el procedimiento que sea el siguiente? Yo doy mi versión, seguido usted da su versión. No ofrecemos pruebas más que nuestro dicho. Y que con esos elementos Axel decide. Pero previo a la decisión, usted deja el celular en garantía. Se lo entregamos a Axel. ¿Sale? Y ya, lo que Axel decida, lo acatamos. Yo me comprometo firmemente a que si Axel dice que yo no tengo la razón, no vuelvo a molestar. ¿Usted se compromete a que si Axel dice que me da el celular, usted me lo entrega? Sí, porque tengo la razón. Ok. Entonces, dense cuenta que aquí ha cambiado esto. Es muy distinto de una mediación. Es muy distinto de una conciliación. Aquí no fuimos a hacer una petición para que él intervenga, sino previamente Sandra y yo hicimos un acuerdo para acudir ante Axel. Y esto se vuelve muy distinto. Nos permite identificar perfectamente al árbitro. Tal y como nos dijo hace unos minutos la señorita Jimena. En este caso en particular, las partes ya no tenemos la libertad de rechazar la solución que dé Axel, sino que nos hemos comprometido a acatarla. ¿Sí ven esa diferencia? Entonces, ¿qué vamos a entender o cómo vamos a entender a esta figura, al arbitraje? Vamos a decir que el arbitraje es una forma de autocomposición bilateral, indirecta, en la que un tercero a pedido expreso de las partes y dentro de los límites que las propias partes fijen para tal efecto, asume un papel aún más preponderante. Ya no solo intenta el acercamiento, como lo haría un conciliador. No solo brinda propuestas de soluciones, como lo hace un mediador, sino que luego de escuchar a las partes en perfecta igualdad, emite una decisión que resuelve definitivamente el conflicto. Pues las partes se han comprometido previamente a acatar dicha decisión. Por lo tanto, en esta forma vamos a ver lo siguiente.
El conflicto, en este caso, no se disuelve, se resuelve. Ya que es un tercero quien va a emitir una resolución que debe de ser acatada por las partes. Y no son las mismas partes las que se encargan de solucionar el conflicto. ¿Sí se dan cuenta? Pero ahora bien, si recordamos nuestra pirámide, ¿qué porcentaje tiene de cumplimiento voluntario un arbitraje? 60%. 60%. 60%. ¿Dónde está el 60% de nuestra voluntad en el caso hipotético que pongo entre Sandra y yo? ¿Dónde ven ustedes el 60%? Al comprometerse de acatar lo que diga el árbitro. Esa es una parte. María, ¿la escucho, María? Iba a decir lo mismo que mi compañero. Bueno, ahí es una parte. Dime, Sandra. Pues nuestra voluntad está en querer resolver el conflicto, ¿no? Y acudir con un al arbitraje, pues. Okay, sería otro aspecto. Dime, Jonathan. Al dejar en garantía el objeto. Ahí hay otro. Dense cuenta que nuestra voluntad está presente en estos aspectos. Primero, al hacer un acuerdo o un pacto donde Sandra y yo decidimos acudir con Axel. ¿Se dieron cuenta? Pero además, nos pusimos de acuerdo en el procedimiento, en la forma que íbamos a acudir. Y también nos comprometimos a acatar lo que resuelva Axel. Pero entonces el 40% de nuestra voluntad que no tenemos, bueno, el 40% de este 100, ¿quién lo tiene? El otro 40. El árbitro. El árbitro. ¿Estamos de acuerdo? El árbitro, porque el árbitro, como yo les decía, como en el fútbol, como en el box, como en todo esto que hemos platicado, si el árbitro me saca una tarjeta amarilla, pues yo no le puedo decir, no acato tu determinación, ¿o sí? Las reglas establecen que así es. Puedo modificar las reglas que ya establecimos para jugar. ¿Ya ha empezado el partido? No, yo ya me comprometí a jugar con esas reglas. Al respecto, hay un opúsculo muy bonito de Piero Calamandrei que se llama precisamente así, El proceso como juego. Y hace un parangón entre los juegos, cualquier tipo de juego, con el derecho procesal. Muy, muy interesante. Donde se establece esto. Si yo ya empiezo el arbitraje, no se vale que le diga a Sandra, no, ahora quiero traer testigos. ¿Se podrá? Pues no, porque Sandra y yo ya nos pusimos de acuerdo en que no iba a haber testigos. Es como les digo yo, ¿se imaginan ponerse a jugar fútbol y a la mitad del partido les quieran cambiar las reglas? O ajedrez, o cualquier tipo de deporte. Entonces,
En todos estos aspectos está presente nuestra voluntad. En donde desaparece nuestra voluntad es en las decisiones que tome Axel respecto de cómo aplicar esas reglas y respecto de la resolución que él emite. Esta resolución que él emite se va a llamar laudo. ¿Cómo, profe? Laudo. No se llama sentencia. Los árbitros no emiten sentencia, emiten laudos. Y por lo tanto, ¿cuál es la estructura que tiene el procedimiento arbitral? Y esta estructura es la que nos permite diferenciarlo de una mediación y de un proceso. ¿Qué estructura va a tener? La estructura es la siguiente. El proceso arbitral, el procedimiento arbitral, se estructura en 4 grandes fases. En primer lugar, el acuerdo o el pacto arbitral. Que como ustedes escucharon en el ejemplo que di, es cuando Sandra y yo nos ponemos de acuerdo para acudir con Axel. La segunda etapa, el procedimiento a seguir. Puede ser un acuerdo previo o puede ser ya llegando con el árbitro. Donde el árbitro nos diga, bueno, sí voy a llevar su arbitraje, pero vamos a hacer estas acotaciones o precisiones al procedimiento que vamos a seguir. Y también tiene que existir la voluntad expresa entre Sandra y yo. En estos 2 elementos, dense cuenta que es nuestra voluntad en un 100% la que impera. Pero después viene un tercer momento en el procedimiento arbitral. El laudo, que consiste en la decisión que emite el árbitro para resolver el conflicto presentado ante él. Y aquí pues ya nosotros no tenemos mayor voluntad, ¿o sí? Más que el compromiso que hicimos de acatar su resolución. ¿Se acuerdan? Que le dije a Sandra, ¿te comprometes a que lo que decida Axel lo aceptas? Así como yo también me comprometo. Y por último, la última fase del arbitraje se llama ejecución, que consiste en que lo ya resuelto por Axel se materialice. Y así veremos que hay ejecución voluntaria y ejecución forzosa. Muy bien. Entonces siempre tendrá estas 4 etapas. El acuerdo, el procedimiento, el laudo y su ejecución. Y como siempre, hay que acudir a la norma concreta y a la materia concreta para ver la reglamentación de cada una de estas figuras arbitrales. Les comentaba que en esta figura del arbitral, ustedes deben de tener en cuenta siempre esta estructura.
tiene estos 4 puntos, cosa que no ocurre con ninguno de los procedimientos anteriores, ni con ningún otro procedimiento. Es decir, no podemos confundir al arbitraje con un proceso. Porque ustedes me van a decir, oiga, maestro, pero con un juez pasa algo similar. Pues diré, pues no es tan así. Porque piensen lo siguiente. A diferencia del caso que yo acabo de señalar, yo puedo ir en este momento y presentar una demanda contra Sandra. ¿Qué piensa? Pienso que no. ¿Por qué no? Bueno, o sea, porque pues en este sentido, si usted quiere hacerme una demanda, la pretensión tendría que ser pues ilegal y usted quiere robarme mi propiedad. Bueno, pero que esto se llame robo o no, ¿lo decide usted o lo decido yo o quién lo decide? No, pues entonces, Entonces voy nuevamente a mi ejemplo. ¿Puedo irla a demandar si quiero? Pues sí, ¿no? Y le pregunto, cuando yo demando, ¿me pongo de acuerdo qué procedimiento voy a seguir o ya es el que está establecido en ley? Ya está establecido en ley. Y el juez le preguntará a Sandra, oye Sandra, ¿quieres que te demanden? Ya no me importa su voluntad. ¿Se dan cuenta? No podemos confundirlo. El árbitro va a emitir laudos, a diferencia de un juez que emite sentencias. ¿Y cómo vamos a entender qué es un laudo? Hay que establecerlo siguiendo la doctrina como, de una manera vamos a decir simplificada. Vamos a entender que el laudo son simples convenios que gozan de un privilegio de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que el convenio que estamos realizando, este pacto arbitral, goza de una ejecución. A diferencia de otros convenios que podemos hacer, donde necesitamos una declaración de autoridad para poderlo ejecutar, este ya goza de la ejecución por voluntad de las partes. ¿Recuerdan que parte del compromiso fue lo que diga Axel lo acatamos? Y por lo tanto hay que entender en qué consiste este pacto arbitral o este acuerdo. Enrico Redenti, un autor italiano, al estudiar qué es esto del pacto arbitral o el compromiso arbitral, en su obra El compromiso y la cláusula compromisoria, señala que el pacto va a ser un convenio, o puede ser entendido desde estas perspectivas, como un convenio, como un negocio, como un acto plurilateral, un acto complejo o un acto de jurisdicción voluntaria, o un acto sucesivo o simultáneo, mediante el cual las partes en conflicto permiten la resolución de una controversia. Es decir, esta figura o el análisis jurídico
de la cláusula compromisoria o del auto o del acto arbitral va a ser motivo de diversos análisis. Algunos dicen que es un convenio. Otros nos dicen que no, que adquiere la calidad del negocio jurídico. Otros nos dicen que es un acto plurilateral porque está inmersa la voluntad de Sandra, la voluntad mía y en este caso la de Axel. Que no podemos obligar a Axel a ser árbitro, ¿sí? Otros nos dicen que es un acto complejo, otros nos hablan que es un acto de jurisdicción voluntaria, etcétera, etcétera, etcétera. En esta obra que les comento, ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de esta característica. Y lo que nos lleva a establecer qué pasa con el arbitraje. Vamos a entender que el arbitraje va a ser en dos vertientes. Un arbitraje público y un arbitraje privado. El arbitraje público, perdón, el arbitraje privado es como el ejemplo que estamos señalando en este caso, donde Sandra y yo nos ponemos de acuerdo para que Axel resuelva nuestro conflicto. Es privado, ¿por qué? Porque Axel no tiene la calidad de ser una autoridad. Este arbitraje privado, pues ha tenido orígenes desde la antigüedad, donde sometemos una disputa a una persona que a ambos le tenemos confianza o que tenemos respeto por su criterio y él decide quién de los dos tiene la razón. ¿Se dan cuenta? Y así piensen ustedes en casos donde, no sé, a lo mejor en una cofradía, donde dos artesanos tienen una disputa sobre si el trabajo está bien o mal hecho, pues pueden acudir ante el maestro artesano, que es aquel que tiene mayor experiencia de todos, y al cual ambos le reconocen esa calidad. Y por lo tanto, someten esta disputa y él la resuelve. ¿Se dan cuenta cómo esto es de antiguo? Y va a ser muy distinto de cualquier circunstancia que le llamemos proceso. Pero este procedimiento privado o este arbitraje privado, pues es común y es usado pues en materia civil. A mí me ha tocado ver que en muchos contratos, bueno, civil y mercantil, se establecen cláusulas compromisorias, compromiso o cláusulas arbitrales en donde se señala, en dado caso que tengamos una controversia, vamos a acudir ante tal persona con este procedimiento para que resuelva nuestra controversia rápido. Entonces, dense cuenta que esto es una circunstancia completamente distinta de lo que hemos visto anteriormente. Nunca va a existir un arbitraje espontáneo. Sino tiene que ser de este modo. Y tiene que existir este acuerdo previo. Pero va a haber otra vertiente del arbitraje, que es el arbitraje público o en su modalidad pública. En este caso, el árbitro va a ser un servidor público
que estará adscrito a alguna institución de carácter de naturaleza pública que va a permitir realizar el arbitramiento y con ello despresurizar los tribunales y otorgar un mecanismo alterno para que las partes puedan solucionar sus conflictos. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Profeco? ¿Qué hace la Profeco? ¿Ninguno de ustedes sabe? Dime, Sí, Alejandro. mantiene la Vigila lo de los costos de los productos. Ok, pero ¿qué más? Sanciona a aquel que eleve los costos de más del precio que se fije, por así decirlo. Ok, pero así llega y lo sanciona de rápido. ¿O qué pasa? vigila la calidad de los productos, ¿no, profe? Vigila la calidad del producto. Bueno, en algunos aspectos. Dime, Diego. Bueno, no sé, pero según yo entiendo, se encarga de regular e inspeccionar que tanto los productos y los precios que se manejan en diferentes, por ejemplo, en este caso, tiendas, sean iguales o se mantengan en un margen que ellos, bueno, que se tiene y que estos no lo sobrepasen, ¿no? Bueno, así yo lo entiendo. Bueno, esa es una función para la Profeco vigila el cumplimiento de los derechos del consumidor, que es todo lo que ustedes me están diciendo. Dime, Gabriel, por favor. Sí, profe. Bueno, yo tengo entendido que procura la equidad y seguridad jurídica entre las relaciones, pues, entre consumidores y proveedores. Muy bien, exacto. Bueno, parte de ello. Por favor, señorita Jimena. Sí, bueno, tengo entendido que la Profeco es la institución encargada de hacer valer lo que está ya promulgado en la ley federal, que es para la protección al consumidor, algo así. Entonces, de esta forma mantiene esas relaciones entre consumidor y vendedor para que pues se respeten los derechos de ambas partes. Exacto, bueno, ahí tenemos esta circunstancia. Un caso es el que ustedes me dicen. Oye, tal empresa está haciendo un acto indebido. Me está dando un precio más caro o sus básculas están mal calibradas y nos está vendiendo kilos de a 900 gramos. ¿Sí? Más o menos. Otras circunstancias, piensen ustedes, y esto se ve mucho cuando viene cada año esto del Buen Fin. Siempre han notado ustedes que cada año pasa que ponen, ahora no recuerdo qué fue, que todos los whiskies al 2x1 y una persona llegó y compró 30,000 pesos de whisky. ¿Sí se acuerdan de esa nota o no? ¿Y qué pasó, Liliana? Tú que sí la recuerdas. No le querían respetar era una señora que había comprado toneladas y no le querían respetar el que llevara todo, porque según había un límite, pero no lo habían puesto en el anuncio en sí que había un límite de compra. Exactamente. Entonces ahí hay una disputa entre un consumidor y un sujeto que da un servicio. A ver, ¿qué dice la promoción? Todos los whiskies al 2x1. Y la promoción no dice limitado a 3 promociones por persona, por decir algo. ¿Sí han notado que a veces eso ocurre? Bueno, pues entonces si no tiene límite, yo quiero comprar, no sé, X, no recuerdo cuántas, 1,000 botellas. Y nada más tendría que pagar 500. Obviamente, pues esto resulta muy bueno para el consumidor, pero a lo mejor muy malo para el ofertante. Y por lo tanto, hay una disputa.
La Profeco tiene un procedimiento, ya lo verán ustedes cuando vean Derecho del Consumidor, donde en un primer lugar intenta una mediación. A ver, empresa, a ver, consumidor. Bueno, primero trato de conciliar. Oigan, a ver, entendamos A, entendamos B. No se puede conciliar. Ninguno de los dos que quiere ceder y por lo tanto llegar a una transacción, a un desistimiento, a un allanamiento, vamos a tener que ir a la siguiente parte, que en el procedimiento se vuelve arbitral. Si ninguno quiere decidir, si ninguno quiere convenir, bueno, yo voy a tomar cartas en el asunto y voy a emitir una resolución. ¿Se dan cuenta cómo es una autoridad pública? Y esta autoridad es la que va a emitir un arbitramiento, un laudo. Y en virtud de ese laudo, se va a hacer A o se va a hacer B. Y aquí tenemos un ejemplo de un arbitraje público. Y como este vamos a tener muchos más. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Pues es una institución que se encarga de resolver las disputas, los conflictos que puedan surgir entre los pacientes y los médicos si consideran que hubo negligencia en el tratamiento. Pero dense cuenta que es más amigable, ¿no? No es como llegar a un juicio, no es como llegar al proceso, sino que va a estar presente la voluntariedad. Ya vimos que en un 60%. ¿Queda claro? Entonces, hay que entender arbitraje privado y arbitraje público. Tenemos ambas vertientes. ¿Por qué no se va a considerar a esta figura una heterocomposición? Hay autores que dicen que esto es una heterocomposición. Ustedes creo me comentaron en la clase anterior, ¿no? Que estaban leyendo y hablaban de heterocomposición en el arbitraje, ¿o no fue aquí? No fue en esta clase. En otra clase me decían, maestro, es que por error abrió un libro. Y en el libro, el autor que estaba yo leyendo señalaba que el arbitraje es una heterocomposición. Y hay autores que nos hablan de que el arbitraje es una heterocomposición porque interviene un tercero. Pero si esto fuese así, pues también la mediación y la conciliación son heterocompositivas, ¿no? ¿No interviene también un tercero? ¿Qué es en la obra que yo les di? ¿Ya llegaron a arbitraje leyendo Aniceto, Alcalá Zamora de Castillo o no? Ninguno ha llegado hasta allá. Bueno, en esa obra ustedes van a encontrar los elementos que da el maestro para considerar al arbitraje una forma de autocomposición bilateral e indirecta. ¿Cuál es el factor principal? La voluntad de las partes en los elementos que señala. En el acuerdo o la cláusula compromisoria, en el procedimiento y en acatar el laudo. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que no ocurre en el proceso. Y ahora sí, ya después de todo esto que hemos platicado, vamos a llegar por fin al proceso. ¿Se dieron cuenta cuánto nos costó llegar aquí? Pregunto, ¿dudas hasta aquí? Con todas las formas que hemos visto previas. ¿Qué día es su examen? El 8 de septiembre. Con esta circunstancia, un sistema procedimental
va a ser el marco dentro del cual va a trabajar el proceso. Y van a entender que el proceso puede tener dos vertientes. Una vertiente inquisitiva y una vertiente acusatoria o garantista. Dependiendo estas posturas, el proceso se reglamentará hacia uno u otro lado. Y ello es muy importante para analizar a la figura procedimental. Es decir, tenemos que partir de la idea de qué tipo de ordenamiento tenemos. Estudiar el proceso de la forma que venimos haciendo está englobado o está enmarcado en el paradigma del Estado constitucional democrático. ¿Recuerdan ustedes sus clases de teoría del Estado? ¿Qué es esta cosa del Estado constitucional democrático? Díganme, maestro, eso lo vimos en primer semestre, ya para tercero, ¿qué me voy a estar acordando de esa porquería? Ni modo que eso me vaya a servir para el resto de mi carrera. ¿Estoy en un error o es correcto lo que acabo de decir? ¿No se acuerda ninguno de ustedes qué es el Estado constitucional democrático? ¿O no se los enseñaron? A mí no me lo enseñaron. ¿No? ¿Y entonces qué le enseñaron del Estado? ¿En qué se quedaron o qué vieron? ¿Sandra? Sí, profesor. ¿Qué le enseñaron en teoría del Estado? No, pues me enseñaron cómo se constituye el Estado, pero, o sea, es que solamente no, la parte que no sé es, como usted formuló la pregunta del Estado democrático, o sea, no sé si nos referimos a lo mismo o es diferente. Pues, ¿cómo vamos a saber si no me dice? Bueno, entonces, pues el Estado era un concepto que se refería a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva. Y esta también está formada por un conjunto de instituciones involuntarias, las cuales regulan a la sociedad. Ok, todo eso es Estado. Ya hay distintos tipos de Estado. En el caso concreto yo les estoy diciendo, partimos desde la idea de un Estado constitucional democrático, porque hay Estado de Derecho. ¿Sí se acuerdan de eso o tampoco? ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Tienen que, imagínense que esto es como si los médicos llegaran a querer operar sin recordar sus clases de anatomía. ¿Qué creen que le va a pasar a ese pobre paciente? ¿Qué te imaginas que le va a pasar, Jonathan? No sale de la operación. ¿Mande? Espera. No te escuché. Que no va a salir de la operación. Seguramente se les va a morir en la plancha. ¿Y qué creen que va a pasar ustedes con su desarrollo como abogados el día de mañana si no tienen estas bases firmes? ¿Qué se imaginan? Emilio, ¿qué te imaginas que va a pasar? Vamos a hacer la burla de los abogados. ¿Mándeme? Vamos a hacer la burla de los abogados. Pues no te creas, en una de esas va a ser un abogado del montón, como hay muchos que no entienden esto.
La única forma que ustedes tienen de diferenciarse del resto es teniendo la aplicación entre todas sus materias con su desarrollo práctico. No crean que los metemos 10 semestres a estudiar cosas que no les van a servir para nada. Si ustedes no han entendido qué es el Estado, ¿cómo van a entender qué es el proceso? Les va a costar mucho trabajo, ¿no? Y más, ¿cómo van a entender que existen dos vertientes del proceso, donde una opera para un tipo de Estado y otra opera desde otro enfoque? Porque es muy distinto realizar un análisis desde el punto de vista de un Estado de Derecho hasta el punto de vista de un Estado constitucional democrático. Váyanlo analizando, por favor, porque si no, créanme que les va a costar muchísimo trabajo. A veces me llegan a 10º semestre, así como me dicen ustedes, maestro, es que en teoría del Estado no me enseñaron nada. Le digo, bueno, ¿y en teoría del proceso qué le dijeron? Tampoco, nunca vimos nada de eso. Y lo peor que luego salen a la calle a andar haciendo barbaridad y media. Entonces, denle una repasada a todo lo que ya vieron para que podamos aterrizar todas estas circunstancias a nuestro siguiente tema. ¿Estamos? Porque es muy importante que ustedes analicen y vayan. Les decía yo, esto es como un rompecabezas. Teoría del Estado es una pieza que ahora la vamos a armar con teoría del proceso. Y así van armando todo de tal manera que puedan ver la figura. Si les falta una piececita, ¿pueden armar la siguiente pieza? La siguiente, ensamblar lo que sigue. Y van a tener una imagen parcial e incompleta del fenómeno, en este caso, jurídico. Váyanlo estableciendo muy firmemente para que no caigan en este problema. ¿Quedó claro todo? Perfecto. ¿Dudas con el arbitraje? Entonces, ¿el de carácter privado no tiene autoridad? Sí tiene, bueno, no es que no tenga autoridad, es que no puede ser ejecutado por el árbitro privado. Es decir, ¿dónde está? Ya se me fue. Axel, no puede ir Axel a mi casa o a su casa y quitarle el celular. Axel deberá, bueno, en este caso, yo que gano o usted que gane, deberemos de acudir ante una autoridad para que homologue su laudo y tenga fuerza coercitiva. Por eso la cuarta etapa es la ejecución. Pero para ello tenemos que acudir a cada materia en particular. Ejemplo, los laudos de la Profeco tampoco son coercitivos por sí mismos. Necesitan homologarse por un juez de lo civil. A diferencia de un laudo en materia laboral, los laudos emitidos por la Junta de Conciliación y Arbitraje tienen fuerza ejecutiva por ellos mismos. Y así debemos de ver la reglamentación en cada uno de los casos en particular. ¿Sí quedó claro, Sandra? Ejemplo, en materia penal no existe el arbitraje, no está reglamentado. No tenemos ni arbitraje privado ni arbitraje público. Y entonces tenemos que ver todos estos casos. ¿Queda entendido? Pero ello ya será propio de cada una de las materias que ustedes tomen con posterioridad a esta teoría del proceso. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues no me resta más que agradecerles. ¿Tienes una duda, Alejandro? ¿Carmona?
Sí, profesor. Con ejecución voluntaria y forzosa se refiere a que, a ver si estoy bien, la voluntaria es la que están de acuerdo, obviamente, las dos partes, y la forzosa es la que tiene que llegarse así, aunque estén en desacuerdo, ¿podría decirse? Exactamente. Okay. Voluntaria. Bueno, ya perdí, pues ni modo. O en el caso que daba, Sandra me entrega el teléfono. Pero pensemos que con todo y que Axel ya emitió este laudo, Sandra dice, no te entrego nada. Oye, pero ya habíamos quedado, nos comprometimos, y tú, Sandra, dijiste que ibas a acatar la determinación. No puedes ahora decir que ya no, firmamos un documento. Pues ante ello, tendré que solicitar la ejecución de lo ya resuelto por Axel. Y esto se convertirá en una ejecución forzosa, donde una autoridad, vamos a inventar en materia civil, pues ordenará que me constituya yo como un actuario a pedir que se me entregue el objeto. Y si no, se podrá hacer uso de la fuerza pública para que me lo entregue. Esa es la forzosa. Ya no me interesa lo que quiera Sandra. ¿Sí quedó claro, Alejandro? Perfecto. ¿Ya no hay ninguna duda? Muy bien. Pues bueno, les decía que les agradezco a todos y a todas su amable atención. Les deseo un excelente inicio de semana y nos vemos por acá el día miércoles. Hasta luego. Descansen. Gracias, profe. Gracias, Buen profe. día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.